En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Infunde siempre, Señor, en nuestro corazón el deseo de abundar en buenas obras, para que, tendiendo sin cesar a lo que es perfecto, nos esforcemos en vivir en plenitud el misterio pascual. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, después de haber estado en Antioquía algún tiempo, emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia y Frigia, confirmando en la fe a los discípulos. Un judío natural de Alejandría llamado Apolo, hombre elocuente y muy versado en la escritura, había ido a Éfeso. Aquel hombre estaba instruido en la doctrina del Señor, y siendo de ferviente espíritu, disertaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con mayor exactitud la doctrina del Señor. Como él deseaba pasar a Grecia, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran bien. Cuando llegó, contribuyó mucho, con la ayuda de la gracia, al provecho de los creyentes, pues fue y refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios es el Rey del universo. Dios es el Rey del universo. Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor, el Altísimo, es terrible, y de toda la tierra, Rey supremo. El Señor es el Rey del universo. Porque Dios es el Rey del universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. El Señor es el Rey del universo. Los jefes de los pueblos se han reunido con el pueblo de Dios, Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra. Por encima de todo, Dios está. El Señor es el Rey del universo. De pie, por favor. El Señor es en tu labio y en tu corazón para que puedas proclamar su palabra dignamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo al mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Hermanos y hermanas, nos encontramos en este sábado de la sexta semana de la Pascua. Y en la primera lectura que hemos escuchado, vemos que la palabra de Dios, cuando es recibida y es recibida en el corazón, cuando la llevamos en nuestra vida, esa palabra que nos produce la alegría del resucitado, es una palabra que la predicamos. Hay veces no con palabras, sino con acciones. Muchas veces con el testimonio de nuestra propia vida. Muchas veces con las buenas obras que podamos hacer, no con los amigos, sino hay veces hasta con personas a las que no conocemos. Porque esa es la misión del laico. Esa es la misión de todos los que tenemos todos los cristianos. Y hemos escuchado en la primera lectura como un hombre que había escuchado hablar de Jesús, solo conocía el bautismo de Juan. Sin embargo, ese hombre muy conocedor de las Sagradas Escrituras, él hablaba de Jesucristo. Conocía a Jesucristo solo de oídas. Pero hablaba, abiertamente hablaba de Jesucristo. Si no es Áquila y Priscila que todavía le terminan de instruir más en torno a la visión, a la persona de Jesús, en torno a la misión de Jesús, en torno de lo que hizo Jesús. Y es allí donde él todavía termina de conocer más acerca de Jesús. Y dice que incluso fue hasta Grecia para poder hablar más abiertamente de Jesús. Dice que cuando llegó a este lugar los cristianos lo recibieron y él dice que hablaba, daba su testimonio de Jesús. Qué bueno que como laicos, aún hoy en esta situación difícil, nosotros también podamos hablar de Jesús, hacer presente a ese Jesús, hacer presente a Cristo. Porque Cristo hoy le hemos escuchado y dice, miren, él se va porque ha venido del Padre y regresa al Padre. Se va y regresa al Padre. Sin embargo, dice, lo que pidan en mi nombre, mi Padre se los concederá. Hasta hoy dicen, no han pedido, dice. Y en efecto, quizás muchas veces nosotros nos preocupamos más por pedir cosas, a pedir la gracia del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos clarifique a qué decisión debemos tomar, a que el Espíritu Santo acreciente nuestra fe, para no tener miedo ante las situaciones, ante los riesgos, no tener miedo a la aventura de la vida, sino tener claro el panorama y poder anunciar a Jesús. ¿Qué es lo que pedimos nosotros? ¿O cuántas veces nos molestamos con Dios porque le pedimos una y otra cosa y una y otra vez? Hay veces las mismas cosas. Como que si estuviéramos hablando al 911. Si tú marcas el 911, vas a tener en cuestión de minutos la policía, los bomberos, los paramédicos. Dios actúa a nuestras peticiones, cede a nuestras peticiones en el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios siempre es perfecto. Porque cuando Dios nos concede las cosas, lo que le hemos pedido va a ser para nuestra salvación. Pero si le estamos pidiendo, casi exigiendo, casi como que nosotros manipuláramos a Dios, y no es así. Por eso en el Padre Nuestro pedimos que se haga su voluntad. Y no le decimos, cumple mis caprichos, hágase tu voluntad. Por eso, hermanos y hermanas, nosotros debemos pedir en el nombre de Cristo la gracia, la iluminación, la sabiduría y el conocimiento que procede del Espíritu Santo. Que seamos personas de fe, esperanza y caridad. Y que desde esa perspectiva sepamos reconocer a Cristo resucitado, que ha venido del Padre como su origen y que vuelve al Padre como su destino, como cada uno de nosotros también.
venimos de Dios, somos peregrinos en esta vida y un día volveremos nuevamente a la casa del Padre, al regazo del Padre. Así que mientras tanto pidamos pues que el Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe, para que esta vida la podamos caminar en los pasos de Jesús. Así sea. Elevemos al Señor nuestras oraciones, a cada una de ellas respondemos: escúchanos, Señor. Por el Papa Francisco, el Papa Emeritus Benedicto, Obispo José Brennan, Obispo Emeritus Armando Javier Ochoa, por todos los obispos, sacerdotes, diáconos, miembros de las órdenes religiosas, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Señor Jesús, ven en nuestra ayuda ahora y para esta pandemia, para que podamos experimentar tu amor sanador. Sana a todos los que están enfermos, cúranos del miedo y cúranos del orgullo, y llénanos de tu paz. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Pidamos por todos nuestros fieles difuntos para que descansen en paz, por Jaden Arias, Claude Soto, Everardo Longoria, Carlos Martínez, Florencio Sánchez, Caridad González y Caritina Domínguez. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por vocaciones abundantes y llenas de fe para el sacerdocio y la vida religiosa, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por justas leyes migratorias, paz en los corazones de todas las personas y paz en nuestro mundo, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por lluvia y nieve, para que alimente nuestras tierras y vidas, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por la protección de los policías, personas en servicio militar, todas las personas que trabajan en el campo médico y los bomberos, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por sus intenciones personales en silencio. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios Padre de amor y misericordia, escucha las oraciones que te hemos presentado, atiéndelas como atendiste los dones del justo Abel. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu alabanza.
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, dirijámonos al Padre con la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, Él es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos,
En este momento, donde quiera que nos sintonices, de cualquier manera que nos sintonices, vamos a recibir la comunión espiritual. Oh Jesús, yo dirijo mis oraciones hacia el santo tabernáculo donde tú moras por causa de mi amor. Yo te amo, oh mi Dios. No te puedo recibir en la sagrada comunión. Ven hacia mí a pesar de todo y visítame con tu gracia. Ven espiritualmente a mi corazón, purifícalo, santifícalo, conviértelo para que sea tuyo. Señor, yo no merezco que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi alma sane. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la paz de Cristo vayan a servir a Dios y a sus hermanos. Demos gracias. Gracias a Dios.